días, mis amados hermanos. La paz del Señor esté con todos vosotros, donde quiera que nosotros nos encontremos. Estamos en el trabajo, estamos en la casa, estamos en la iglesia, donde quiera que nosotros nos vayamos a encontrar, que la paz del Señor siempre esté con nosotros, mis amados hermanos. Voy a hacer una oración para que Dios nos vaya guiando en este hermoso y precioso tema. Padre Celestial, le damos gracias por estar siempre con nosotros, por cuidarnos y protegernos, por ayudarnos, Padre Santo, en cada una de las peticiones que nosotros le hemos pedido, por ayudarnos siempre, cada día, a salir hacia adelante, porque usted siempre nos ayuda, Señor, usted siempre nos guía. Gracias, Padre bendito. Me voy a postrar ante su presencia, Señor, pidiéndole perdón por cada uno de mis pecados de pensamiento, palabra y obra. A veces por mi irreverencia, Señor, en las cosas sagradas, Padre bendito. Ayúdenos, Señor. Haz, Padre Santo, que estas palabras entren a nuestros corazones y que sea su Santo Espíritu el que dé este tema, mas no yo. Grande y poderosos son sus caminos, en el dulce nombre santo, nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. La palabra de Dios en el libro de Hebreos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4. Dice en el versículo 11. Procurad pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Hay algo interesante, mis amados hermanos, con la palabra de Dios, porque en el libro San Juan, dice la palabra, el libro de San Juan capítulo 1, dice de esta manera: en el principio era la palabra. Usted lo van a encontrar en la traducción al español, el verbo, pero yo se lo voy a traducir de la traducción, ¿cómo se dice en la traducción en inglés? En el principio, o sea, en Génesis, era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién era la palabra? Cristo Jesús, la palabra viviente. Cristo Jesús era la palabra. Esto era Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino encarnado, Él era la palabra, viva, eficaz, más cortante, la que discierne los pensamientos y el corazón. Él era. O sea, la palabra, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas únicamente por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Hecha carne. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no le ganaron o no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Aquel, porque es hombre, aquel verbo, pero es aquella palabra fue hecha carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio ¿de quién? De la palabra o del verbo. Pero yo lo estoy traduciendo como lo dice en inglés. Una vez en el principio del ministerio que nosotros estamos llevando, hubo una persona que me dijo que le explicara acerca del tema de la palabra. Y ahí yo me encontré con un gran problema. El problema era de que la traducción en inglés decía la palabra y mi pensamiento quedó embotado. No hallé nada más que decir. Porque yo estaba acostumbrado a decir el verbo, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y nos acostumbramos nosotros a decir siempre que el verbo. Cuando vienen las traducciones en inglés, que no dice el verbo, sino dice la palabra, allí es donde te encuentras un problema. Pero conforme uno va creciendo en la vida espiritual, en el conocimiento de Dios, vemos claramente que la palabra era Cristo Jesús. Dios, en los planes de Dios decía Dios, vamos a hacer la tierra. Decía, vamos a hacer el mundo, vamos a hacer esto, decía Dios. Pero quien hablaba era Cristo Jesús, es la palabra. Él le hablaba. Sea las fuentes de agua, sea esto, sea aquello. De él salía la vida. ¡Qué hermoso! El que habló en el monte Sinaí, dando los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos de él. Era mismo Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Pero Dios no habla, Dios Padre no habla, Dios Padre también habla. Pero todos tienen sus posiciones. Dios habló en la transfiguración de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús se encuentra con Moisés y Elías y se escucha la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias, a él oírlo, porque él es la palabra. Todos mis amados hermanos, Dios es grande y él nos ha revelado todo esto. Lo que los ángeles viven, lo que los ángeles ven, los que los ángeles contemplan, quiere Dios que nosotros lo contemplemos. Por eso nos dejó su palabra. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la palabra de Dios. Dice, ya encontramos el tabernáculo. Hoy no vamos a entrar a hablar acerca del tabernáculo, pero vamos a entrar a lo que viene el tema de este día. Mis amados hermanos, el tema de este día, primeramente Dios, es un tema que nosotros tenemos que tener mucha sabiduría, porque son temas que nosotros debemos poder discernir en el espíritu. Espero que no hayan almorzado, no hayan desayunado, para que estén en ayunas y puedan comprender y entender lo que el Espíritu Santo quiere impregnarles en su mente. Si ya se levantaron y tomaron un cafecito, mis amados hermanos, disminuye el 60%. Si se levantaron y se tomaron un refresco, un vaso de refresco, Pepsi, cola o lo que sea, disminuye, porque el azúcar se te eleva a la mente y ya no alcanzas a discernir lo que la palabra de Dios quiere hablarte. Por eso es necesario permanecer en el sábado en ayunas hasta que termine el culto divino, entonces poder tomar algo de alimentos. Pero a los niños no hay que dejarlos en ayunas. Esto es para los adultos, porque no es como, oh, vámonos, dijo el hermano que no hay que comer, así es que los niños, no, los niños tienen que comer a sus horas. Esto únicamente hablo a las personas que estamos adultas, a las personas que ya podemos soportar mínimo medio día de ayuno. Dice en las bodas de Canaán, vamos a empezar a discernir lo que es la palabra de Dios, la palabra encarnada que es Cristo Jesús. En la boda de Canaán, Juan capítulo 2, versículo 1, el tercer día salieron unas bodas en Canaán de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: hijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que él les diga. Escuchemos. La palabra de Dios va a hablar. La palabra de Dios va a ordenar. Y cuando la palabra de Dios habla y ordena, surgen milagros. Así de sencillo es. Así. No hay ni misterio, ni ministerio, ni nada oculto. No hay nada que usted no pueda discernir. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Dios ordena, las cosas se hacen al instante. Recordemos claramente que Jesús hizo muchos milagros. Y únicamente con su palabra sanaba. Únicamente con su palabra ordenaba y salían las cosas como él lo decía. Vamos a estar investigando acerca de esto. Dice: hacer todo lo que él les diga. Estaba ahí 6 tinajas de piedra para guardar, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo Jesús: sacad ahora, sáquenlo ahora, sáquenle un puño, o saquen un vaso, un cucharón, sáquenlo y llévenselo al maestresala, que es el que prueba el vino, para ver si el vino estaba fermentado. No es fermentado, porque era jugo de uva. Si estaba en el punto esencial de poder ser consumido. Hay una cosa muy interesante, que cuando el vino estaba demasiado fermentado, no lo consumían, porque embriagaba a las personas. El vino viene de la palabra viña. Por eso, saquen un poquito, llévenselo a la maestresala, que lo pruebe, si está de acuerdo, porque había unos niveles, había un test o unas pruebas que se hacían para si realmente estaba de acuerdo al poder, al consumo, porque había hasta leyes del consumo del vino, si estaba de acuerdo al poder consumir ese vino, si estaba bien. Entonces se lo llevan un vaso al maestresala. Entonces el maestresala lo toma, lo prueba. Entonces dijo, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde provenía, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo de esta manera: todo hombre sirve primero el buen vino cuando la gente está en sus 5 sentidos, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sabía claramente el maestresala que el buen vino estaba de acuerdo a las normas del consumo. No es de que estaba fermentado. No, hermanos. No empecemos a decir cosas que la palabra de Dios no dice. Simplemente debía tener a un punto donde podía ser consumido el vino. Y en donde se decía que el vino era bueno. Y en donde se decía que el vino era el desperdicio, como uno dice, pero no era desperdicio, venía siendo como el vino rezagado. Oh, eso lo vendemos más barato. El buen vino, el vino puro, el vino que era que lo vendían mucho más caro, era para el consumo de grandes reyes, grandes lugares donde pagaban alto precio de dinero. Mas sin embargo, dijo el maestresala: wow, qué buen vino. Este vino es el mejor que el anterior. Todos los lugares que yo soy invitado, el maestresala era invitado a todas las bodas más que nada, únicamente a probar el vino.
porque llevaban un reglamento. Si estaba demasiado fermentado, podía llegar la policía y decir, no, ese vino está demasiado fermentado y no es para el consumo, porque era nocivo. Bueno, vamos al tema siguiente. Lucas capítulo 6, estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Todo aquel que vive, dice Jesús, todo aquel que viene a mí y oyes mis palabras y las hace, ¿qué ocurre? Milagros. ¿Qué dijo la madre de Jesús? Hacer todo lo que él les diga. ¿Qué dijo? Traedme las tinajas, échenle agua. ¿Y qué hubo? Un milagro. De igual manera Cristo Jesús dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. Y el que las hace, ocurrirán milagros. Dice, da un ejemplo. Les daré un ejemplo. El hombre que oye mis palabras es semejante a a persona que edifica la casa sobre la roca. Cavó un hoyo hondo, puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo ni siquiera mover, porque estaba edificada sobre la roca. Mas el que oye mis palabras y las ignora y no hace caso, ¿qué no ocurre? No ocurren milagros. De la misma manera, ¿cómo es posible que nosotros estemos buscando que Dios haga milagros en nuestras vidas si escuchamos sus palabras y saben qué hacemos con las palabras? Las tiramos a la basura. Así es que si quieres que ocurran milagros en tu vida, milagros en tu esposo, milagros en tu esposa, milagros en tus hijos, milagros en tu familia, debes de escuchar la palabra de Dios y hacerla para que ocurran milagros. Porque aquella persona que escucha las palabras de Dios y no las hace, es como el que edifica su casa sobre la arena, sin fundamentos. Vienen con ímpetu el viento, todo lo que puedan ustedes imaginarse, el huracán, etcétera. Luego cae aquella casa y la casa queda en una ruina total. Solamente no hay ningún, le voy a decir, no hay ningún secreto. La palabra de Dios es clara. El que oye mis palabras y las hace, ocurrirán milagros. El que oye mis palabras y no las hace, no ocurrirán milagros. Vendrán las desgracias. Ahí están. Y al rato, quien está pagando las consecuencias somos nosotros, por ser indiferentes a la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, otro ejemplo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él iba a despedir la multitud, le dijo a los discípulos, súbanse a la barca, váyanse al otro lado del río, ahorita yo allá los encuentro. Mientras yo despido a la multitud, despidiendo a la multitud, subió al monte a orar. Aparte, cuando cayó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por un viento, etcétera, etcétera. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se espantaron. Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, no tengan miedo, anímense, soy yo, Jesús, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ahí viene la palabra de Dios. Cuando Dios habla, ocurren milagros. ¿Qué dijo Dios? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Que es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios encarnado. ¿Qué dice? Ven.
Descendiendo Pedro de la barca, empezó a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, porque perezco. En el momento Jesús extendió su mano y lo tomó y lo levantó hacia arriba. Y le dijo una palabra muy importante Cristo Jesús: hombre de poca fe. Aquel que oye las palabras de Jesús y no tiene fe es semejante a Pedro hundiéndose. Pero aquel que oye las palabras de Jesús y las hace, ocurren milagros. ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se colmó el viento. ¿Por qué dudó Pedro? Hombre de poca fe. Así es que, primeramente, si quieres que ocurran milagros en tu hogar, en tu casa, en tu familia, debes de creer en la palabra de Dios y debes de tener fe en esa palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios y no tienes fe en esa palabra de Dios, no va a ocurrir nada. Ay, es que yo ya se lo pedí, yo ya le rogué, yo ya le oré, yo ya hice ayuno, y nada de nada. No pones fe sobre las promesas de Dios. No nomás es pedir y pedir y pedir. Es: Señor, habla que tu siervo oye. A nosotros nos gusta hablar. A nosotros nos gusta pedirle a Dios. Pedirle: oh Señor, quiero esto, oh Señor, quiero aquello, oh Señor. Pero cuando le decimos: Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Cuándo? Porque no nos conviene. Si nos convendría, le dijeron: Señor, habla que tu siervo escucha. Si sabes que Dios te va a decir: te voy a dar 1,000,000 de pesos. Oh, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero si Dios te dice: vas a empezar a dejar de comer las carnes inmundas, vas a empezar a comer o a consumir azúcar, vas a empezar a dejar de consumir café, vas a empezar de consumir tabaco, alcohol, ahí sí no nos gusta. Ahí sí: Señor, calla que tu siervo no escucha. No, mis amados hermanos, Dios no es un juego. Dios es un Dios de una sola palabra. Y nosotros debemos implementar fe, porque Él es nuestro Dios. La mala experiencia que vivió Pedro. Vamos a ver. Entonces, Cristo Jesús empieza a hablar a los judíos. Juan capítulo 6. Aquí se me olvidó ponerle. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en ustedes. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permaneceré en él. Como me envió mi Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come mi carne, él también vivirá por mí. Entonces, este es el pan que descendió del cielo, no como el pan que comieron sus padres en el desierto, el maná, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en las iglesias, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Ahí está.
A nosotros nos gusta pedirle a Dios, Señor, quiero esto, Señor, quiero aquello. Pero cuando le decimos a Dios, habla, decimos, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharlas? Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende. Pues qué si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba. Cuando era rey, cuando lo coronaban los ángeles, cuando le cantaban los ángeles. Si yo les contara acerca de eso, ¿qué? Se espantarían. Entonces, el Espíritu, dice Cristo Jesús, es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mis amados hermanos, queremos tener milagros en nuestros hogares. Escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos cuando Él habla. No nomás es pedir y pedir y pedir y pedir. Un mundo pidiendo, oh Señor prosperidad, oh Señor el carro, oh Señor esto. Y Dios tiene en el cielo muchos archivos de muchas peticiones, puras peticiones, pero ninguna dice, Señor habla que tu siervo escucha. No hay ninguna. No hay ninguna, porque no nos conviene escuchar la palabra de Dios. Dice claramente, las palabras que yo hablo, dice Cristo Jesús, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos discípulos, porque no nomás eran los 12 discípulos, Jesús traía mucho más seguidores. Eran sus 12 discípulos. Mateo, ya que nosotros los conocemos, Judas, Simón, etcétera, ya cuando nosotros los conocemos los 12, pero detrás de ellos venía una multitud de seguidores que se les consideraba como discípulos. Muchos discípulos volvieron atrás, lo dejaron y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, escuchen, a los 12. ¿Acaso también ustedes se quieren ir como aquellos que no pudieron escuchar mis palabras? Pueden irse, respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Escuchen claramente. Pedro sabía claramente que Jesús hablaba palabras de vida eterna. Sí, así hay muchas iglesias que creen que Jesús habla palabras de vida eterna, pero no tienen fe. Vergüenza les debería de dar. Les digo, yo no sé para qué hay una iglesia si no hay fe. El principal instrumento de la verdad viene siendo la fe. Si no hay fe, porque aunque venga un ángel a predicarte, no lo vas a aceptar. Si no tienes fe, aunque venga el Jesucristo mismo, nuestro Dios, a hablarte, no lo vas a escuchar. Déjense los leo, porque si no, ustedes no me van a creer. Dice la palabra del Señor. Dios es grande y maravilloso con todas estas cosas. Dice,
Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hablase las lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuene, un címbalo que retiñe. Si tuviera la profecía, entendiese todos los misterios de cada ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes de un lado hacia el otro, si no tengo amor, nada soy. Hermano Tadeo, pero ahí nos está hablando de amor, no de fe. Mis amados hermanos, la fe va agarrado del amor. Si nosotros no tenemos fe, tampoco tenemos amor. Y si no tenemos amor, tampoco tenemos fe. ¿Cómo es posible que nosotros le decimos a nuestros seres queridos, te amo, te quiero, pero si no tengo la fe de que existe un Dios, o sea, no tengo nada? Dios es amor, es lo mayor, es lo máximo. En Hebreos capítulo 11, escuchemos lo que dice el libro de Hebreos 11. Dice la palabra del Señor de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que tú estés convencido. Oh Señor, ya dijo eso, dura la palabra. Yo me convencí. Y después del convencimiento, cuando Dios te trae por medio de la fe, viene el amor. A veces Dios te llama primeramente que lo ames. Y después te dices, debes de tener mucha fe en el amor que te tengo. Se les voy a dar un ejemplo. Viene un padre de familia con su hijo. Y el padre de familia le dice a su hijo, hijo, yo te amo. Oh, sí, papá, muchas gracias. En el tiempo de la dificultad, en el tiempo, el niño dice, mi papá me ama. Yo le voy a tener mucha fe de que él siempre va a estar a mi lado y que nunca me va a dejar. El niño está implementando la fe en el padre. Porque él dijo que me amaba. En el tiempo de la dificultad el padre huye, abandona al hijo. Se separa, el papá y la mamá se separan, el hijo se queda con la mamá, el padre huye. No quiero saber más de nada de ese niño, no quiero saber nada. Entonces ese amor que viene haciendo un fracaso. ¿Dónde está la fe? La fe viene muriendo, mis amados hermanos. Por eso dice, primeramente estamos hablando acerca de tenerle fe en la palabra de Jesús. Jesús nos ama, sí, pero Él dice, es necesario que tengamos fe en lo que Él dice. No nomás decirle, Jesús, yo te amo, y empezamos a cantar, Jesús, te amo. Pero si no tenemos fe en la palabra, ese amor es vano. Así tuviese toda la fe, si no le tengo demasiado amor a nuestro Dios, esa fe no viene siendo nada. La fe viene con el amor, acordémonos. Nosotros estamos hablando acerca de las palabras de Jesús. Estamos centrándonos en ese tema. Dice Mateo capítulo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar el día de hoy de mí esta noche, porque escrito está. Hay algo interesante cuando dice escrito está, es que Él lo había profetizado. Imaginemos nosotros decirle a los profetas, nosotros somos Jesús, y nosotros inspiramos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vaya a decirle al profeta, el profeta viene y dice el profeta, el Espíritu Santo vino y dijo que esto va a pasar, esto va a suceder, esto y esto y esto. El Espíritu Santo es la misma voz de Dios, es el mismo pensamiento de Cristo. Entonces empieza a escribir el profeta, está escrito.
Si nosotros fuéramos Cristo Jesús, yo no profetizaría cosas malas que me van a ocurrir a mí. Al contrario, profetizaría cosas buenas, pero no, dice Cristo Jesús. Ya se habló, Dios habló, mandó al Espíritu y el Espíritu ordenó a los profetas que profetizaran que van a matar al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca me turbaré, yo nunca tendré miedo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Qué persona que profesa amar a otra persona lo va a traicionar? Es más fuerte el amor que una traición. Es más fuerte el amor que una mentira. Es más fuerte el amor. ¿Pero qué creen? Pedro no tuvo fe en la palabra de Dios. De cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, dice Pedro. Aunque todos te negaren, dice Pedro, aunque me sea necesario morir a tu lado, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Profesaron amar a Jesús, pero no profesaron tener fe en su palabra. 1 Corintios capítulo 13. Aunque hablase, aunque tuviese la fe, si no tengo amor, nada soy. El mayor don de todo es el amor. Y cuando viene el amor, viene la fe. Imaginémonos, Jesús tenía tanta fe, porque es nuestro Dios, tenía tanta fe incluso en las cosas pequeñas. Le dice a Pedro, ven, cuando se une, ven. Jesús tenía fe de que Pedro iba a caminar sobre el agua. Pero Jesús sabía claramente que si Pedro empezase a dudar de la palabra que él le estaba diciendo, iba a caer. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando cayó Pedro, por amor lo levanta. Por amor no sé si le reprende o lo regaña, pero le da una declaración fuerte. Hombre de poca fe. Mis amados hermanos, de la misma manera nosotros no debemos dudar en la palabra de Dios, debemos mantener mucha fe. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, después que aprendieron a Jesús. Mas él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a él a la puerta, le vio otra mujer o otra persona y dijo, los que estaban ahí, él también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco a ese hombre. Enseguida canta el gallo. Y ahí es cuando Pedro no tuvo fe en la palabra de Jesús. Pero aunque no tengas fe en lo que Jesús te está diciendo, hay que tener miedo, porque se cumple. Pedro se acordó de la palabra de Jesús. Y ahí es cuando Pedro aprende a la mala, aprende en la experiencia de que ahora sí, lo que Jesús diga de aquí en adelante, eso es. Habemos muchos incrédulos
incrédulos dentro de la iglesia? Sí, habemos muchos incrédulos que aunque se están hablando este tipo de palabras, este tipo de temas, no creemos. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que él había dicho: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El rey David sabía claramente de lo que es la palabra de Dios. Salmo 119, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. El rey David sabía claramente cuánto peso tiene la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, le está hablando a Dios, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, ¿a quién le está hablando? A Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los pecadores que dejan tu ley. ¿Quiénes son los pecadores? Los que abandonan la ley de Dios. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuando tú guardas las palabras de Dios, las atesoras, ocurren milagros. Acuérdate de las palabras de Jehová. Ten fe en las palabras de Jehová. Dice la hermana Elena de Guay. ¿Y por qué estoy trayendo este tema? Porque hay muchos incrédulos acerca de los testimonios. ¿Qué son los testimonios? Los escritos de la hermana Guay. Yo vengo a esta iglesia a predicar no nomás con Biblia, yo vengo a predicar con testimonios de la hermana Guay. Y han entrado muchas personas que son incrédulos. Y lo peor, son de la misma iglesia. Y lo más peor, son pastores de nuestra iglesia. No tienen amor. Aunque hablen como los ángeles, si no tienen amor, nada son. Si por más fe que ustedes ven que ellos tienen, si no tienen amor, nada son. No aman a Dios. Y lo peor, si no aman a Dios, no tienen fe en la palabra de Dios. La fe, la certeza, la convicción, que tú te convenzas de la palabra de Dios. No se convencen de los testimonios que Dios dio a sus siervos para predicarlos en este tiempo, para poder esperar la venida de Jesucristo. Escuchemos lo que dice la hermana Guay acerca de esas personas que no creen en sus testimonios, que es la palabra de Dios inspirada. En el error y en la incredulidad hay algo que turbe y fascina la mente. Poner en duda, dudar y abrigar la incredulidad a fin de excusarnos para no habernos apartado del sendero recto. Es mucho fascinante que purificar el alma creyendo en la verdad y obedeciéndola. Pero cuando las mejores influencias crean en alguien el deseo de volver, el tal se encuentra entrampado en una red de Satanás, como una mosca en la telaraña, de tal modo que le parece una tarea sin esperanza. Rara vez se liberan
Asimismo de la trampa que los armó que armó el estatuto enemigo. Una vez que los hombres han admitido la duda, ahí está. Una vez que una persona que viene a nuestra iglesia ha permitido que entre la duda, la incredulidad en los testimonios del Espíritu de Dios, están decididamente tentados a aferrarse a las opiniones que han sostenido delante de otros. Sus teorías, sus opiniones se fijan como una sombría nube sobre la mente, repeliendo así todo rayo de evidencia en favor de la verdad. Las dudas acariciadas por la ignorancia. Ahí está. ¿Por qué dudan de la hermana White? ¿Por qué dudan de los testimonios de la hermana White? Son ignorantes. Las dudas acariciadas por la ignorancia, el orgullo y el amor a las prácticas pecaminosas. Ahí está. No tienes amor a Dios, pero sí tienes amor a practicar las cosas pecaminosas. Ahí sí tienes amor, ahí sí tienes fe. ¿Y cómo tengo fe para las cosas pecaminosas? Oh, te pones a trabajar de más para tener más dinero. Para cuando se llegue el sábado y el domingo me voy al baile. Ahí sí tienes fe. Se acabaron los taxis, se acabaron los Ubers. Y ya empezó el baile. Oh, voy a hablar a mi primo. Primo, ¿qué pasó? ¿Ya te fuiste al baile? No, no voy a ir. Me puse enfermo. Oh, háblale a mi tía. Dile a mi tía que venga por mí, que me lleve al baile. Ahí que me aviente al baile. Ahí sí tenemos fe. Pero a veces viene una lluviecita, un friecito y no queremos ir a la iglesia. Ahí no tenemos fe. Ahí no tenemos amor. Tenemos amor a Dios cuando nos conviene. Las dudas acariciadas por la ignorancia, el orgullo, el amor a las prácticas pecaminosas remachan sobre el alma grillos que rara vez se quebrantan. Cristo, y solamente Cristo tiene el poder o puede dar el poder necesario para desatarnos de esos grillos de cadena. Los testimonios del Espíritu de Dios. Ahí están, los testimonios del Espíritu de Dios para dirigir a los hombres a su palabra, que han sido descuidadas. Ahora bien, si sus mensajes no son atendidos, el Espíritu Santo queda excluido del alma. ¿Qué otros medios tiene Dios en reservar para enseñar a los que se equivocan y mostrarles su verdadera condición? ¿Qué otros medios tiene Dios? La iglesia que ha fomentado influencia, que disminuye la fe en los testimonios, ¿en qué? Disminuye la fe. Ahí está. Y si no tienen fe en esto, no le tienen amor a Dios. Aunque hables como los ángeles. Mis amados hermanos, las iglesias que han fomentado la influencia, que disminuyen la fe en los testimonios, son débiles y vacilantes. Algunos ministros trabajan para atraer a la gente hacia ellos, no hacia la palabra de Dios, no hacia los testimonios, sino estos ministros trabajan para que la gente los mire a ellos, en vez de mirar a Jesús. Estos testimonios, la palabra de Dios, hablan de Jesús, que es la palabra encarnada. Algunos de los ministros trabajan para atraer a la gente hacia ellos. Cuando se hace un esfuerzo para corregir cualquier error de esos ministros, decirle: no, pastor, usted quiere que la gente lo vea a usted, nosotros no vamos a verlo a usted. Nosotros venimos a ver a Jesús. Nosotros venimos a buscar a Jesús. Nosotros venimos por la necesidad de escuchar la palabra que Jesús quiere hablarnos en este día a nosotros.
No venimos a escuchar su testimonio, si le fue bien o le fue mal. Esos ministros, escuchen, esos pastores se mantienen en su independencia y dicen, mi iglesia me acepta, mi iglesia sí me quiere. Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad a muchas personas. Precisamente en el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será destruido. Satanás trabaja habitualmente en diferentes formas mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios exclusivamente en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico, escuchemos, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños, atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Si se desobedecen, perdón, no se desobedecen, si se desobedecen las palabras dadas por el Espíritu de Dios, los reproches de Dios, las amonestaciones de Dios, Satanás ya los tiene en sus garras. Por eso es que ocurren ciertas cosas en nuestras iglesias. No debemos espantarnos. Esas personas no tienen fe en Dios. Y si no tienen fe, no tienen amor a Dios. Y si no tienen amor a Dios, ellos no pueden amar a nadie. No se aman ni a sí mismo. Una persona que se ama a sí mismo, primeramente ama a su Dios. Y por amor a Dios, se respeta a sí mismo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios está con nosotros. Nuevamente repito, queremos que haya milagros en nuestros hogares. Escuchemos la palabra de Dios. Queremos que haya en nuestros hogares la permanencia de Dios, la paz, la armonía. Escuchemos la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor esté siempre con nosotros. Vamos a poner un cántico y que el Señor siempre nos dirija en cada uno de sus caminos. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruir
cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en